importante. Insuficiencia renal, los síndromes de Crohn, hipertensión, la pilometritis, todos ellos tienen una base histológica muy importante. Porque es aquí es donde más ayuda la histología, es el diagnóstico en general, que es la parte del diagnóstico preciso de la neuropatía. Entonces, el tema es bastante importante. Bueno, básicamente ya vamos a hacer el domingo, ¿no? Dan dos semanas para hacer esto. Yo creo que vamos a hacer muchas cosas, pero cerramos los momentos, así que esta semana vamos a hacer el domingo. No es mucho, pero sí va a estar. Y la siguiente vamos a hacer la función tubular y la biourinaria. Ya es bastante sencillo. Las dos cosas. No es como tampoco es extenso. Ya. Muy bien, excelente. Entonces comenzaremos. Bueno, como siempre, una pequeña base anatómica, ¿no? Tenemos dos riñones. ¿Se pueden tener tres? Sí. Con Dios todo es posible. Dios todo es posible. Con Dios y con la genética todo es posible. Se puede tener uno solo. Sí. Puedes dividirlo. En eso sí. No hay gente que ya han visto el nervio. Bueno, solamente van a hablar de muchas conformaciones que van a pasar aquí al riñón en el rabo. Y a largo plazo, pues, terminan en que se lleva solo con un riñón. Igual, más que bien funciona, se deteriora más rápido, eso sí, pero la completa función básicamente sí. Ya, de normal tenemos dos riñones, ¿no? Recordamos las estructuras que se encuentran en la cavidad abdominal, ¿no? Son estructuras peritoneales. Van a tener forma de habichuela, un color ligeramente rojizo, marrón, pardo, tiene mucho de donde lo leamos. ¿Cuál está más arriba, el izquierdo o el derecho? El izquierdo. Claro, porque el derecho tenía. Se ha llegado a hacer contrapeso para que el derecho esté más abajo. Por eso es que hay diferencias, inclusive en la posición anatómica. ¿No? Pero lo que está a nivel de ejemplo. Exacto. No es que no ha habido ver en anatomía. Ya. ¿Qué podemos decir del riñón? El riñón, a grandes rasgos, tiene un peso estimado de 150 gramos, unas medidas de 12,6 por 3. Va a tener dos bordes, un borde medial y un borde lateral. El borde que nos interesa es el medial. ¿Por qué? Porque aquí se va a encontrar el ilio, ¿no? El ilio. ¿Qué era el ilio? Ya, la zona desde la cual llega el pedículo neurovascular de un órgano. Recuerden que el pulmón tiene su ilio, el riñón también tiene su ilio, el ilio renal. Este ilio renal va a estar, más bien va a contener un conjunto de elementos que se conocen como el tallo renal. El tallo renal está formado por tres componentes, ¿no? La arteria renal, la vena renal y la pelvis renal, ¿no? La pelvis renal es esto que estamos viendo, es el sostén del riñón, por eso se llama tallo. Y ese tallo ingresa a través del ilio. Muy bien, recordemos que aquí se encuentra un espacio, ¿no? Ese espacio lleno de tejido conjuntivo laxo y tejido adiposo se llama el seno renal. Aquí es donde está el seno renal. El seno renal es un espacio lleno de tejido a través del cual va a llegar el tallo renal. Muy bien, y finalmente tenemos a la pelvis renal. ¿Qué era la pelvis renal? La unión de los cálices mayores. La unión de los cálices mayores. La pelvis renal es la porción superior dilatada del uréter. Fíjense que el uréter viene y aquí se dilata. Esta dilatación se llama pelvis renal. Y esta va a ser la que se encarga de concentrar la orina para dirigirla hacia la vía urinaria. Muy bien, algunos miembros que saben del sistema filtrante. ¿Qué es el sistema filtrante? Es básicamente la unión del glomérulo y del sistema tubular, el cual tiene una función que es la de filtrar la sangre y todo lo que pasa por ahí. Muy bien, es así que podemos hablar de las funciones del riñón. El riñón tiene una función que es la más importante, que es la de filtración, ¿no? Se encarga de filtrar distintas sustancias en la sangre. Y a través de ese proceso de filtración va a regular la concentración de sodio, de potasio, de cloro, de magnesio, de calcio, de muchos iones. Regula el equilibrio
electrolítico. Es por eso que un paciente que es renal crónico, un nefrópata, es muy susceptible a tener alteraciones hidroelectrolíticas, a tener hipocalcemias, hipokalemias y demás cosas. ¿Qué otra cosa más regula ese nivel? El equilibrio ácido-base, ¿no? El equilibrio ácido-base. Para regular qué protones se excretan, cuánto de bicarbonato se reabsorbe y demás. También filtra sustancias. ¿Qué tipo de sustancias se filtran por el riñón? Recuerden que el cuerpo tiene dos grandes órganos para deshacerse de las cosas. Todo lo que sea hidrosoluble se va por el riñón. Todo lo que sea liposoluble se va con la bilis. Y la bilis se enfrenta con el hígado y el tubo digestivo. Muy bien. ¿Qué otras funciones más cumple? Es un órgano endocrino, ¿no? ¿Qué hormonas dependen del riñón? Ya, muy bien. La eritropoyetina, ¿no? 90% de la eritropoyetina se libera aquí. ¿Desde dónde era? Son los endoteliales de los capilares. De los capilares periculares. Desde el endotelium de los capilares periculares. Muy bien. Y un 10% es hepático. Se cuenta que se libera fuera de la médula, pero actúa sobre la médula. ¿Se acuerdan dónde actuó la eritropoyetina? ¿Sobre qué célula? La médula es gigante. ¿Sobre qué célula? ¿Pero cuál? Recuerden que son 6, ¿no? Las células. El proeritroblast, el eritroblast, el normoblast. Esa sangre se queda ¿Miopericito? ¿Cómo es? ¿Miopericito? No, el eritrocito no es mitosis, es anucleado el eritrocito. ¿Miopericito? No, ahí actúa la trombopoyetina. Ay, no. En la stem cell, la célula madre y progenitora, ¿no? La stem cell. Stem cell. La stem cell, exacto. Ya, muy bien. Segunda hormona. Muy bien, la renina, ¿no? Renina que te enseñan los temas, ¿para qué sirve? Presión arterial, muy bien. Presión arterial es la presión de líquidos, la presión de sodio. ¿Y a qué otra hormona más depende del riñón? La vitamina D, muy bien, el colecalciferol, ¿no? El colecalciferol. ¿Cómo era el metabolismo del colecalciferol? ¿Se acuerdan? El colesterol llega a la piel, se convierte en colecalciferol. Después va al hígado, primera hidroxilación, 1-hidroxicolecalciferol, y después va al riñón, segunda hidroxilación, 1,25 de hidroxicolecalciferol, ¿no? Y esa última activación, ¿de qué depende? ¿Qué hormona activaba vitamina D? La paratormona. La paratormona, muy bien, la paratormona. Excelente. Es por eso que el renal crónico tiende a tener osteoporosis, porque no puede activar la vitamina D. También es por eso que el renal crónico va a tender a tener anemia, porque no puede producir el eritropoyetina. Entonces se cuenta que son funciones muy importantes que ejecuta el riñón. Ya, recuerda la ingesta de pérdida de agua, ¿no? De media se dice que una persona ingiere 2.300 ml, 2.500 ml de agua por día. Y ese mismo volumen tiene que excretarse. ¿Para qué? Para que el ecteno sea cero. El que se encarga de cumplir esa función es el riñón. Este concepto de las pérdidas de agua es muy interesante, es un concepto que se va a mirar en fisiología, pero básicamente te habla de a través de qué vías se pierde el agua, no se pierden los líquidos. La más importante es el riñón, pero también juegan otras vías, por ejemplo, la vía intestinal, que el sudor, ¿no? Todo ese tipo de vías son importantes a tener en cuenta las pérdidas que va a tener una persona. Ya, y por fuera aparecen tres cosas bastante aburridas, porque son casi lo mismo, pueden vejiga y urina, van a tener lo de siempre, bastante genéricas. Ya vamos a hablar la siguiente semana. Ya, el caso interesante es el riñón. El riñón va a estar constituido por tres grandes componentes. Una cápsula. ¿De qué tejido está hecha la cápsula? ¿De qué? Eso. De eso no modelado. Denso irregular. Denso no modelado. Denso no modelado. Muy bien. ¿Tiene capas? ¿Cuáles eran sus capas? Interna y externa. Muy bien. Externa de interna de miofibroblastos. Muy bien. Es una capa en realidad vestigial. Algunos animales pueden encontrar eso. Por eso tienen miofibroblastos ahí. Realmente animales inferiores. Y nosotros es un vestigio de lo que podía ser.
Ok. Por debajo encontramos una capa, una segunda capa, ¿no? Una capa que es un tanto más oscura. La corteza, exacto, la corteza. ¿Qué se encuentra en el interior de la corteza? El laberinto. Los corpúsculos renales, muy bien, ¿qué más? Ya, empezamos a observar el sistema tubular, y ese sistema tubular se va a ubicar en dos posibles posiciones, ¿no? Puede ubicarse en forma de rayos, los radios medulares o de Rein, o entre los radios el laberinto cortical, ¿no? El laberinto cortical. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos el concepto del túbulo urinario, ¿no? Ya no sé qué es donde va funcionando el riñón. Vale, no, pero así. Túbulo urinario hace referencia a la unión del glomérulo más su sistema tubular. Muy bien. Finalmente tenemos el arco cortical. ¿Qué es el arco cortical? Recuerden que a nivel de la médula hay una pirámide. Y por encima de esa pirámide va a aparecer un segmento con forma de arco. Ese es el arco cortical, la base de la pirámide. Y a partir de la cual van a nacer los rayos del terreno. Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la médula. ¿Qué se encuentra en la médula? Los conectores. Ya, ¿qué más? Las pirámides. Exacto. Aquí lo más distintivo es esto, ¿no? Fíjense que son formaciones con efecto de copa que se dirigen hacia el centro. Estas son las pirámides de Malpighi. Su número varía, ¿no? Se habla de 8 a 2, 18, ¿okay? Este es un número variable. ¿Qué más? Estas pirámides renales o pirámides de Malpighi van a estar separadas por espacios de tejido. ¿Qué se llama eso? Las columnas renales, muy bien. Que alcanza el tercer epónimo, ¿no? Columnas de Bertin. Las columnas de Bertin. Entre pirámide y pirámide, las columnas de Bertin. Es tejido cortical. Tejido cortical que se está dirigiendo hacia la médula. Muy bien. Para esto vamos a empezar muchos conductos colectores. ¿Qué más? Bueno, un poco más. Recordemos que la pirámide también va a tener algunas partes, ¿no? ¿Qué partes tenía? Externa, pero ¿Cuál se lo da con eso? Tiene una médula externa, médula externa, médula interna. Que a su vez la externa se divide en médulas externas, ¿no? Eso representa la disposición de los elementos de la nefrona en el interior del riñón. Ya. ¿Qué más nos falta? El concepto del lóbulo. ¿Qué era un lóbulo? ¿Qué era el lóbulo renal? El lóbulo renal es el pedazo de tejido que está formado por la pirámide más la corteza subyacente. Si esto es una pirámide, pues esta es la corteza subyacente y todo esto es un lóbulo renal. ¿Cuántos lóbulos normalmente tiene un riñón? 8 a 20, ¿dónde lo veamos? Generalmente, ¿dónde se ven? ¿En qué etapa de la vida? ¿En qué etapa de la vida son más distintivos los lóbulos? Ya, más que en la neurogénesis, en la infancia. En la infancia es donde el concepto del lóbulo es mucho más destacable. Conforme vamos ganando más edad, pues poco a poco esa lobulación se va perdiendo. Todo el riñón se convierte en una sola estructura lisa y continua. Ya, ¿qué es un lobulillo? Ya, muy bien. Es el rayo de Ferrein más el tejido que le rodea, más el tejido cortical que le rodea, el tejido cortical adyacente. ¿Cuál creen que hay más? ¿Más lóbulos o más lobulillos? Más lobulillos, exacto, porque hay más rayos que lo que es recto. Ya, muy bien. ¿Qué está aquí? Estas son las capas de la cápsula, ¿no? Lo que les decía. Fíjense que la cápsula externa está conformada por mucho tejido conjuntivo, ¿no? Muchas fibras, eso es colágeno. Si nos vamos a la capa interna, vamos a ver mayor número de núcleos. Bueno, algunos no son muy objetivos. Las tenemos que mencionar. Pero vamos a poner. Ok, trabajamos con la data entonces. Aquí verían, bueno, no se distingue bastante bien, pero sí vamos a ver que hay como que más punteado, ¿no? Hay más cosas en esta capa. Eso corresponde a la capa interna. Y podemos decir que va a haber más núcleos que corresponden a los mióticos. Muy bien. ¿Qué más? Por este lado aparece la médula. Estas son las pirámides, ¿no? Las pirámides de Malpighi. Estas proyecciones. Si esta es la pirámide, ¿qué sería esto? Este espacio. Los cálices menores, muy bien, esos son los cálices menores. Fíjense que todos los conductos, estos son conductos colectores, confluyen aquí. Y van a confluir a nivel de la punta. ¿Qué se llama la punta de la pirámide?
Papila. La papila, muy bien, la papila. Y esta papila va a tener huequitos, va a tener ranuras. Por eso se le llama lámina cribosa. Lámina o área cribosa. Muy bien. ¿Qué se llaman estos conductos? Donde confluyen todos los conductores. Bellini, exacto, los conductos de Bellini. Muy bien. Los conductos colectores medulares y conductos de Bellini. ¿Qué pasa con la fibra? Ya. No, ¿te duele? ¿Qué está hablando del lóbulo? ¿No? Que les decía. Fíjense que un lóbulo es la unión de la pirámide medular más el tejido cortical subyacente. Todo eso representa un lóbulo. ¿Ya han visto riñón en anatomía? Bueno, cuando vean las piezas, pues van a ver que no tienen estas curvas, no tienen estas segmentaciones, ¿no? Porque eso es propio de la edad mediática. Como vamos desarrollándonos, pues cada vez estas revoluciones se van perdiendo. Muy bien. Y esto vendría a ser un lobulillo, ¿no? Fíjense que de la base de la pirámide nace una línea, y alrededor de la línea va a haber tejido. Ese es el lobulillo recto. Ya. Aquí es lo que les contaba, ¿no? El esquema en general de distribución del riñón. Y este concepto es bien importante porque nos permite explicar, para empezar, la disposición morfológica de las cosas y en segundo lugar, algo de sus funciones. Ya. ¿Qué se encontraron en la corteza? Los corpúsculos, ¿no? Los corpúsculos. A partir de estos corpúsculos van a nacer conductos, ¿no? El sistema tubular del riñón. ¿Se acuerdan cómo comienza el sistema tubular? Corpúsculo renal. El túbulo. Exacto. Fíjense que a nivel del glomérulo van a ser un primer túbulo, el túbulo contorneado proximal. Se llama contorneado porque es así, ¿no? Ondulante. Muy bien. Este contorneado después se prolonga en forma de recto, muy bien, recto proximal. Este recto proximal va a ser el que pone los rayos de Ferrein. Los rayos de Ferrein se deben a la presencia de los túbulos rectos. Recto proximal y recto distal. Muy bien, aquí es donde estarían los rayos de Ferrein. Ya, después, ¿qué viene? El asa de Henle, muy bien, el asa de Henle. Y con su rama descendente delgada, el asa y de rama ascendente delgada. Muy bien. Fíjense que estas asas se van a disponer en el interior de la pirámide, en el interior de la pirámide de Manfil. Y su presencia va a condicionar el ejercicio del médula externa y médula interna. Aquí hablamos de médula externa porque va a ser la que concentra la mayor cantidad de asas. En cambio, la médula interna va a tener menor cantidad de asas. Esa es la diferencia de unas y otras. Por eso también tienen las diferencias histológicas. Ya. Después, ¿qué viene? El asa de Henle. Recto distal, muy bien. Como es recto, ¿dónde va a ir? A los rayos de Ferrein. Hace la mácula de Todos los rayos, por definición, contienen túbulos rectos, ¿no? Túbulos rectos, recto proximal y recto distal. Muy bien. Después, este se continúa con qué? Contorneado distal. Muy bien. ¿El contorneado está dentro de los rayos de Ferrein? No. ¿Dónde va a estar? En el laberinto cortical. Exacto, por eso decíamos que el laberinto cortical está formado por túbulos contorneados. Muy bien. Después se continúa con, ¿qué sería este? Conector. El túbulo conector. Exacto. Conexo. El túbulo conector. Y este conector se continúa con dos Colectores. colectores. Muy bien, los colectores. Pueden haber colectores medulares o colectores, perdón, corticales o medulares. Corticales o medulares. Muy bien, van a terminar el conducto de Bellini en la papila. Fíjense que el rayo, ¿qué es lo que va a contener? Rectos y colectores. Eso es lo que se encuentra ahí. Y en el intersticio, en el laberinto cortical, vamos a encontrar a los demás, ¿no? Básicamente a los contorneados. Bien, muy bien. Esa diferencia es importante dentro de la histología. Vamos a ver en la práctica de la siguiente. No. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Por este lado aparece la corteza, por este lado aparece la médula. Y fíjense que hay una serie de líneas, ¿no? Estas líneas son los rayos medulares, los rayos de Ferrein. ¿Qué túbulos se encontraban en los rayos de Ferrein? ¿Qué túbulos serían estos? Los rectos. Y los colectores. Exacto, rectos y colectores van a ser los que están aquí. Ya, muy bien. Llegamos
Llegamos a la parte más importante del tema, que es la nefrona. La nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón, ¿no? Ahí tenemos un dibujito de lo que representa. La parte que tiene. Bueno, vamos a presentar de este lado para ir señalando sobre todo su estructura. Bien. Para empezar tenemos que diferenciar tres términos: nefrona, corpúsculo y glomérulo. Algunos los confunden, que son sinónimos, pero en realidad no, son cosas diferentes. Este pavo, ¿sabes? Es verdad que otra vez. Muy bien. ¿Qué hemos dibujado aquí? ¿Qué es esto? ¿Es la nefrona, es el corpúsculo o es el glomérulo? Es la nefrona, muy bien. Calidad anatómica y funcional del riñón. Muy bien. Después tenemos lo que es el corpúsculo. ¿Qué es un corpúsculo? No. ¿Qué era el corpúsculo? El corpúsculo renal es la unión del glomérulo más su cápsula. Exacto. Si lo ponemos en el dibujo, ¿qué sería el corpúsculo? Esto, ¿no? Solo esto es el corpúsculo. Todo esto es la nefrona, pero solo esto es el corpúsculo. Muy bien. El corpúsculo va a estar formado por un glomérulo y la cápsula que le rodea. ¿Qué es el glomérulo? Es un conjunto de capilares. Ya, muy bien. Es un penacho, un ovillo de asas capilares, ¿no? Un ovillo de asas capilares. Muy bien. Va a estar conformado por 4, 5, 10. Esto está formado netamente por vasos. Es capilar. La diferencia es esa. Una es una unidad anatómica estructural, está formada por corpúsculo más túbulos. El corpúsculo está formado por glomérulo más cápsula y el glomérulo está formado solo por capilares. Empezamos por definir esos tres apartados. Empezaremos hablando del glomérulo. ¿Qué partes tiene el glomérulo? ¿Qué relación de interés tiene? Para empezar tiene vasos de entrada y vasos de salida, ¿no? Exacto. Estos van a ser vasos tan finos que se les denomina arterioles. Diferente. ¿Cuál es la que entra? ¿La aferente o la eferente? La aferente, muy bien, la aferente. Es lo mismo que las vías del sistema nervioso periférico. Recuerden que las fibras que llegan son aferentes, mientras que las que salen son eferentes. Aquí es lo mismo. El que llega es aferente y el que sale es eferente. ¿Con qué se continúa este vaso eferente? ¿Se acuerdan? Aquí van a mandar unos vasitos. ¿Te enojas? ¿No? Exacto. ¿Puedes decir lo que Los es la mierda? ¿Sí? Los vasas recta. Ya. Los vasas recta. Que son los que van a pasar a los laterales de la AVG. Ya, muy bien. Poco más, ¿no? Lo menos se encarga de la filtración. Es la función que tiene. Hablamos del corpúsculo. Ya hemos hablado del glomérulo. Hablaremos de la cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula que rodea? Muy bien. La cápsula de Bowman. Brock. No, Bowman. Bruto. Ya. Ya. La cápsula de Bowman. ¿Qué partes tiene la cápsula de Bowman? Músculo, qué chucha. Ya. Esta cápsula va a estar formada por dos capas. Dos capas, sí. Una capa, muy bien, Parietal, parietal la que es más externa y la visceral. y visceral. ¿Qué? ¿A qué les hace recuerdo ese término? Parietal y visceral. Al oído. Hay que volver esto. Al cerebro. A las cerosas. Claro, el pericardio, parietal y visceral. La pleura, parietal y visceral. ¿Y las cerosas qué hacen? Rodean cosas, protegen cosas. Por eso esto se llama cápsula, porque va a rodear al glomérulo. ¿Ya? Muy bien. Esta cápsula
va a estar formada por sus dos hojas, parietal y visceral. La parietal, ¿qué tipo de epitelio tiene? Plano simple. Plano simple, ¿no? Aquí vamos a encontrar el epitelio plano simple. Si es un epitelio, ¿tendrá membrana basal? ¿Qué tiene? Sí, exacto, tiene una membrana basal muy fina, una membrana basal delgada. No obstante, se va a poder teñir en tensiones que marquen la membrana basal. ¿Qué tensiones distinguían las membranas basales? Luxo. La tensión paz. Amor y El paz, algo que marca muy bien es esto, las capas de la cápsula de Paz, Bohr. blue, creo que era. Ya, la visceral en cambio, ¿qué epitelio va a tener? Cúbico, no. Ay, ¿cuál es ese? No sé. No, está formado por una célula epitelial especializada. Podocitos. Que se llama podocito. El podocito es una célula epitelial. Es epitelial también. Y esto se va a encontrar en la otra capa. Podocitos. Muy bien. Listo. ¿Qué más podemos hablar aquí? Ya hay nomás. Fíjense que el corpúsculo va a tener extremos, ¿no? Va a tener polos. Está constituido por dos tipos de polos. Tenemos, muy bien, hay un polo que mira hacia los vasos y otro polo que mira hacia los túbulos. ¿Cómo se llamará el polo que está hacia los vasos? Vascular, muy bien, el polo vascular. ¿Por qué se llama vascular? Porque por ahí está ingresando la arteria referente y está saliendo la eferente. Ya. Y el otro polo se llama Urinario. Urinario. ¿Por qué se llama? Piche. Ya, muy bien. Este Aquí es donde contorneo comienza el proximal. sistema tubular. Es donde Contorneo comienza el proximal. contorneo proximal. En otras palabras, aquí es donde va a caer la orina. Piche. Dense cuenta que la sangre fluye por aquí y cuando llega a los capilares se filtra. Y este filtrado es lo que va a caer en la cápsula de Bowman y va a pasar a los túbulos para ser modificado. Este primer filtrado se llama así, se llama ultrafiltrado plasmático. O filtrado. O, no sé qué libro lo denomina, como orina primaria. Claro, es lo primero que se está formando, es solamente un filtrado de la sangre. ¿Ya? Y una vez que vaya recorriendo todo este sistema, se va a ir modificando. Es donde va a salir la orina secundaria. Ya, muy bien. ¿Listo? ¿Qué os puedo contar desde el primero? ¿Qué da? Su clasificación. Los corpúsculos renales se clasifican, ¿no? ¿Cómo se clasificaban? ¿Se acuerdan? Por clasificación para cómo. No. Delgado. Ya. ¿Y cuándo el mensaje? Ya, ok, muy bien. Entonces vamos a tener básicamente tres tipos de corpúsculos según sea su ubicación en el riñón. Hoy pues. Entonces, vamos a tener básicamente tres tipos, ¿no? Tenemos por un lado los corpúsculos corticales, ¿no? También conocidos como subcapsulares. Estos, como el nombre indica, no están debajo de la cápsula, en la corteza. ¿Cómo serán sus asas? ¿Largas o cortas? Cortas, muy bien, asas cortas, ¿no? Son las que suelen llegar hasta la porción inicial de la pirámide. Ya. Después tenemos un segundo tipo de corpúsculo. Yuxta, medulares, muy bien, bastante lógico, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra yuxta? Ya al lado de la médula. Van a estar al lado de la médula. Y estos, cuando manden sus asas, ¿qué tipo de asas van a tener? Largas, muy bien, asas largas. Estas son fundamentales. ¿Para qué sirven las yuxtamedulares? ¿Se acuerdan? ¿Qué función? Se encargan de cumplir la función de concentración de la orina. Nunca nace con la mierda. Concentran la orina. Concentran la orina. Muy bien. Y entre las dos vamos a tener un intermedio, ¿no? Las medias o intermedias, ¿no? O medio corticales. No sirve eso. Pero sí no sirve. Pero aquí las más importantes son las yuxtamedulares. ¿Por qué? Porque concentran la orina. El famoso mecanismo de contracorriente, que está en el rojo, en el grande, ocurre aquí, en las asas largas de los corpúsculos yuxtamedulares. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, el segmento tubular, ya hemos hablado de esto, ¿no? Segmento de hueso proximal, ya, muy bien. Ya hay que acabar ya. Muy bien. Tenemos aquí algunas histologías. Ok. Fíjense lo que estamos viendo aquí. ¿Qué estamos observando? ¿Cómo sería esto?
El corpúsculo, muy bien, el corpúsculo. ¿Qué parte sería el corpúsculo? Glomérulo, cápsula. Muy bien. Esto que están viendo como huecos, como espacios, estos son los capilares. ¿Se acuerdan qué tipo de epitelio tiene un capilar? Plano simple, endotelio. Estas son las células endoteliales. Las células endoteliales. Muy bien. Fíjense que entre una célula, entre un capilar y otro capilar, van a aparecer algunas células, ¿no? ¿Qué células serían estas? ¿Qué sería esto? Negras. El mesangio, exacto, ese es el famoso mesangio. Recuerden que el mesangio es el conjunto de células que se encuentran fuera de las membranas basales de los capilares glomerulares, ¿no? Van a estar aquí. Ya, muy bien. Por fuera tenemos una cápsula, ¿no? La cápsula de Bowman. ¿Cuáles serán las hojas de la cápsula de Bowman? Parietal. Parietal y visceral. Muy bien, ¿cuál sería esta? ¿La parietal o la visceral? Parietal. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Tejido plano simple. Muy bien, plano simple. Esta que está rodeando el glomérulo. Podocitos. Ya, podocitos, la hoja visceral. Muy bien, y de las dos que hay, un espacio. ¿Qué se llama espacio? Espacio filtrado. Espacio de Bowman, muy bien. Espacio urinario o espacio de Bowman. Listo, eso es lo que van saliendo las cosas. Qué rico. Ya, ¿qué más podemos ver aquí? Podemos ver los polos, ¿no? Hay un polo, se nota, ¿no? Aquí es donde están naciendo los capilares. A partir de aquí se están ramificando hacia este lado. ¿Qué polo sería este? Vascular, muy bien, polo vascular. Y este, donde están comenzando los túbulos, polo urinario, muy bien. ¿Qué túbulo sería este? Torneo Proximal, muy bien. Eso anda muy bien, pero están procurando hacer aquí una primera curva, ¿no? Ese es el contorneado o convoluto proximal. Es lo mismo. Ya. ¿Cómo llora el bebé? También se ve, pero no te atención. Bueno, ¿no? Probablemente sea un poquito mejor que la otra. Aquí lo que me interesa que vean es el mesangio. Fíjense que entre un capilar y otro capilar van a haber formaciones de células bastante grandes, bastante prominentes, ¿no? Bastante basófilos. Este es el mesangio. ¿Cómo se clasificaba el mesangio? Intraglomerular y extraglomerular. ¿Qué mesangio sería este? Intraglomerular, muy bien. El extraglomerular que está por fuera del glomérulo, normalmente aquí en el polo vascular. Exacto, células lasis, células Polki, células JC, ¿no? ¿Y son parte de qué aparato? Extraglomerular. Lo mismo, ¿no? Yuxta, al lado del glomérulo. Ahí es donde va a estar el mesangio extraglomerular. Muy bien. Listo. Entonces, a veces esta parte que no es lo más molecular de este tema, pero es importante, es vital, ¿no? El aparato de filtración glomerular. Como les decía, la principal función del riñón es filtrar la sangre. ¿Y cómo se filtran las cosas? ¿Qué tienen que necesita para filtrar la sangre? En el colegio han hecho el experimento. Exacto. ¿Cuál es el principio de ese experimento? Dejar los desechos aparte. Bueno, ya. Eso es lo que tiene, pero no se pone. Se da mandar fundamento es poner capa sobre capa de cosas, ¿no? Que vayan reteniendo los desechos. Exacto, es poner filtro sobre filtro sobre filtro sobre filtro. Puede ser filtro químico como el carbón activado, puede ser sólido como una criba, ¿no? Puede ser físico, etc. Pero el principio es poner capas, capa sobre capa. El riñón hace lo mismo. Para filtrar la sangre va a poner capa sobre capa. Y para crear esa membrana de filtración va a disponer de 3 elementos. El primero corresponde al endotelio, el endotelio capilar. El endotelio que está aquí, ¿no? Dentro de esos capilares. Es un epitelio. ¿Qué tiene todo epitelio? Membrana basal glomerular. Y por fuera, ¿cuál sería la tercera capa? Muy bien. Sí. Tercera capa es el epitelio visceral. La cápsula de Bowman. Es la misma, dense cuenta, la sangre va a pasar por aquí, donde está el endotelio. ¿Qué sería eso? Y como se va a filtrar, va a pasar por capas. Una capa, ¿verdad, sabes? y otra capa. Y así es como se va infiltrando la sangre. ¿Ya? Esto se conoce como membrana de filtración glomerular.
Es vitalísimo, el riñón depende de eso. Cuando esto se altera, van a comenzar a filtrarse cosas que normalmente no deberían filtrarse. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de eso. Muy bien, empezaremos con el endotelo. El endotelo es un epitelio plano simple que va a cumplir aquí muchas funciones, ¿no? Para empezar, produce cosas. ¿Qué cosas producía el endotelo? ¿Ya? ¿Tiene acuaporinas? ¿Qué acuaporina? Tipo 1, muy bien. ¿Qué más? Ya, tiene fenestraciones. ¿Qué es una fenestra? Lenteja. Lo mismo, dense cuenta, volvemos al principio del filtro. Poner huecos para que las cosas vayan filtrándose por ahí. Entonces va a tener huecos. Muy bien, fenestras. ¿Qué más? Tiene lo que el Ross llaman las capas adicionales, las capas funcionales del filtro. Va a tener proteínas. Proteínas con carga negativa. Cianoglucoproteínas. Cianoglucoproteínas. Muy bien, dense cuenta que aquí estamos aplicando dos filtros. Un filtro físico, porque cualquier cosa que sea más grande que este huequito no va a poder pasar, ¿no? Por lo tanto, eso no se filtra. Los eritrocitos, por ejemplo, ¿no? El glóbulo rojo normalmente es más grande que este y no se filtra, ¿no? ¿Qué más? Cianoglucoproteínas. ¿Esto para qué sirve? Como filtro iónico, como filtro eléctrico. Esto va a tener carga negativa. ¿Y recuerden que por la ley de Coulomb, qué hacen las cargas iguales? Se repelen, exacto. Todas las proteínas tienen carga negativa. Entonces estas proteínas, cuando lleguen por aquí van a decir, no, aquí hay cosas con carga negativa, por lo tanto nos vamos, no nos filtramos. Por eso las proteínas tampoco se filtran. ¿Ya? Cuando cualquiera de estas dos cosas se altere, vamos a tener dos alteraciones en un examen general de orina. El primero, el glóbulo rojo va a comenzar a filtrarse y eso se llama hematuria. Exacto. La hematuria puede ser micro o macroscópica. Macroscópica si es visible a simple vista, microscópica si solo se ve con un microscopio, pero es indicativo de un síndrome. Puede ser algún cuadro de infección renal, un cáncer y demás, pero cuando su causa es renal, nos está hablando de un síndrome que se llama síndrome nefrítico. ¿Qué? Síndrome nefrítico. ¿De dónde creen que viene este nombre nefrítico? Del friki, de los frikis. A la nefrona le está pasando algo. ¿Qué le está pasando? Itis. Se está inflamando. Nefrítico. Se está inflamando. Y si se inflama, se daña. Por eso la orina pasa. ¿Cómo se llama? Órgano obstruido, órgano infectado. Así es. El mito, Muy bien, como se inflama, se daña. Si se daña, empieza a filtrar la sangre y va a haber hematuria microscópica. El síndrome nefrítico es una manifestación de muchos problemas de nefritis, ¿no? La estreptocócica, la crosemidura y demás cosas. Ya. ¿Qué pasa si se daña el filtro iónico? ¿Qué va a pasar? Exacto. Las proteínas son ahora las que se cuelan, las que se filtran. ¿Y qué vamos a tener en un examen de orina? Proteínas en la orina, ¿cómo se llama eso? Proteuria. En realidad es proteinuria. Proteuria. Proteinuria, muy bien. La proteinuria es un dato típico de otro síndrome clínico, se llama síndrome nefrótico. Buena mental. No, si no lo escuchas no es nada. Las cámaras de una son como 15. Pero bueno, eso van a mirar en patología. Nefrótico. Ok. Ya, listo. Ya más o menos vamos a entender de dónde sale, ¿no? Se altera la filtración y comienza a empezar a correrse en la orina. Ya. Membrana basal. ¿De qué está hecha toda membrana basal? ¿Qué tipo de colágeno? Tipo 4. Bien. Colágeno de tipo 4. El más importante. ¿Qué enfermedades podían repercutir sobre ese colágeno de tipo 4? Alcohol. Ya, el síndrome de Alport, muy bien. El síndrome de Alport es cuando nace con colágeno de tipo 4 mutado. Y como está mutado, lo mismo, ¿no? Va a comenzar a filtrar cosas que normalmente no debería, va a haber hematuria y demás. ¿Qué otro síndrome más podría haber aquí? El Good Pasture, muy bien. ¿Qué era el Good Pasture? Sí. Cualquier lugar que digo es así. Buen pastor. Buen pastor. Bueno, era su nombre.
El Goldbastion es cuando el cuerpo produce anticuerpos contra el colágeno tipo 4. Entonces, el anticuerpo viene, se deposita aquí, se inflama y va a producir síndrome nefrítico. Y se va a depositar en todo lo que tenga membranas basales. ¿Se acuerdan qué otra estructura de nuestra economía tiene una membrana basal que es importante para su función? Está bien desarrollada. La piel, no. El pulmón. Claro. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos filtrando cosas. En el pulmón, ¿qué se intercambia? Oxígeno por dióxido de carbono. Otra cosa que también tiene membranas basales bien desarrolladas. Por eso el Goldbastion cursa con y cursa con síndrome nefrítico. Estamos bastante bien. Pero bueno. Ya, ¿qué otras cosas más tenemos aquí? En la membrana basal glomerular. Proteoglucanos. Muy bien. ¿Cuáles son los más importantes? Sí, décano y verícano. Versicano. Décano, hiperdécano. ¿Qué más? Versicano. El versicano. El hialuronano también aparece. Muy bien. Fíjense que es una cosa bien compleja. Va a tener muchas proteínas. Como tiene muchas proteínas, se van a distribuir en capas. ¿Cuáles son las capas de la membrana basal glomerular? Externa rara, interna rara y interna rara. Todas son raras. Es básicamente estructura sándwich, ¿no? Estructura sándwich, como cualquier membrana. ¿Se parece a la membrana de Bruch? Igual tenía capas muy parecidas, ¿no? Capa externa, capa interna, capa densa. Entonces esto es lo mismo. Una rara externa, una rara interna y una densa intermedia. Densa intermedia. Es lo mismo, son los mismos principios de las membranas. Solamente que están en el cuerpo. Ya, muy bien. ¿Todo esto para qué sirve? Lo mismo, filtro iónico, para alejar estas proteínas. Ya. Muy bien. Finalmente tenemos a los podocitos. El podocito va a emitir unas prolongaciones, ¿no? Exacto. Esas prolongaciones se llaman pedicelos. O pies, es lo mismo, ¿no? Pie del podocito, pedicelo, pedículo, es lo mismo. Los pedicelos pueden ser grandes, pedicelos primarios, y a partir de estos primarios nacen unos más chiquititos, unos más finos. Los secundarios. Pedicelos primarios y secundarios. Ya. Fíjense que entre un pedicelo y el otro, exacto, nos ha quedado un espacio, ¿no? Las ranuras o hendiduras de filtración. No es lo mismo. Muy bien. La ranura o hendidura de filtración. Ahora bien, esta ranura o hendidura está así, abierta, vacía. ¿Qué la cubre? Un diafragma. Muy bien, ¿qué es un diafragma? Exacto, básicamente eso. ¿Por qué este músculo se llama diafragma? Porque está separando dos cavidades, las dos principales cavidades que tiene el cuerpo. En los diafragmas. Ya te ríes, estaba bien, mira. Ya, bueno, ahí vamos a hablar de él. Ok. Acepto el páncreas. Ya. El diafragma es una membrana que separa cosas, ¿ya? Este espacio va a estar cubierto por una membrana muy bien que se llama diafragma de la hendidura de filtración. El diafragma de la ranura de filtración. Este diafragma va a estar formado también por ciertas proteínas, ¿no? Silencio, muchachos, aquí va el silencio. Ya. Ok, ¿qué proteínas forman ese diafragma? La nefrina, exacto. La nefrina. Lo mismo, proteína, ¿qué carga va a tener? Negativa. Sigue haciendo lo mismo. Retiene cosas. Todas estas se cuenta que tienen una función. Filtro iónico. Ya, muy bien. ¿Qué más? Otras proteínas. B1, B2, y demás. Ya, muy bien. Cada una disposición bien característica, ¿no? ¿Cómo es esa disposición? ¿Qué forma tiene? Forma de cremallera, exacto. Forma de cremallera. Está al centro de la nefrina, y a los lados están las. Ya, muy bien. Importante, sí, va a estar montado. ¿Se acuerdan en qué síndrome puede estar montado? ¿De qué síndrome nos habla el Ross? Exacto. Ya tienen por qué, ¿no? ¿Por qué nos habla de nefrótico? Porque si esto está mutado, no lo tienes, vas a tener proteínas que se filtran, y como se filtran vas a tener un nefrótico congénito.
Eso se llama síndrome nefrótico sueco. Es una forma, es una variante genética del síndrome nefrótico. Que y suele ser, es hereditario, ¿no? Tú naces así. Muchas veces la enfermedad tú las adquieres a lo largo de la vida, ¿no? Pero en ese caso tú naces con esa mutación. Ya muero. Muy bien. Y producto de ello, pues las cosas comienzan a filtrarse. Listo. Aquí vamos a puntualizar dos cositas. ¿Qué cosas normalmente se filtran y qué cosas no se filtran? Ya, muy bien. Agua, electrolitos. Elegí. No se filtra y sí se filtra. Ya, muy bien, sodio, potasio, cloro y demás. ¿Electrolitos pueden filtrarse? Sí, pueden. Pueden, exacto. Pues ya me sirve, se reabsorbe, ¿no? Se reabsorben después. Ya, los electrolitos se pueden filtrar, sodio, potasio y demás cosas. ¿Por qué? Porque no van a cumplir los dos criterios que hemos dicho aquí. No cumplen el criterio de carga, por lo tanto el filtro los deja pasar, y no cumplen el criterio de tamaño. ¿Se acuerdan cuál es el peso molecular de las sustancias que normalmente se filtran por aquí? Eso es importante, ese peso molecular, sí hay que saber. Los pocos pesos moleculares. Ninguna cosa que pese más de 68 kilodaltons se va a filtrar. 68 kilodaltons. Las moléculas se pesan en daltons, ¿no? Muy bien, 68 kilodaltons. Ya. ¿Qué cosas no se van a filtrar? Pues ya hemos dicho por un lado las proteínas y los glóbulos rojos, la hemoglobina. Muy bien. ¿Por qué las proteínas no se filtran? ¿Qué es lo más importante? Pues porque no cumplen los dos criterios, ¿no? Por un lado carga, muy bien, hay función de la carga, y en segundo lugar el tamaño. Las proteínas van a ser pues muy pesadas, muy grandes. ¿La albúmina cuánto pesa? Exacto, 68, 69 kilodaltons. Como les decía, nada que pese más de eso se va a filtrar. La albúmina dice, no, yo soy más pesada, por lo tanto, no se filtra. Y eso es bien importante, ¿no? ¿Se acuerdan qué funciones cumple la albúmina? Exacto, presión osmótica y tantas cosas. Imagínense que empezáramos a perder albúmina por aquí. Pues disminuye la presión osmótica. ¿Y para qué servía la presión osmótica? Mantiene el líquido, el plasma, dentro de los vasos sanguíneos. Como está disminuyendo la presión, todo el líquido de los vasos sanguíneos comienza a salir afuera, se extravasa y eso va a producir edemas. Es por eso que un renal crónico generalmente, ¿cómo debuta? Con edemas. Debuta con edema, porque es una manifestación de que están fallando las cosas a nivel del riñón. Y básicamente el edema suele ser periauricular, puede ser también en inferiores y demás cosas, ¿no? Pero eso nos explica el por qué los renales crónicos se encuentran con edema. Ya, ¿esto? Ok, ya hace falta contarles aquí. Un poco más de este aparato. Como les digo, es hospital, que es lo que se da en muchas enfermedades. Cuando están dañados, pues, no hay mucho que hacer. Ok, ya pasa, la medicina. Tómale fotos. Vamos a hablar de dos posibles capas más, ¿no? La capa superficial, ya hemos visto por qué, filtro iónico, y el espacio subpodocíclico, ¿no? Es este espacio, básicamente, que está debajo de los podocíclicos. Entonces, si juntáramos todo, tendríamos las 5 capas. El endotelio, su carga iónica, su membrana basal, la ranura de filtración y el espacio subpodocíclico. Pero bueno, los ligandos son estas capas. Esas son las que por todos, las estándares, son también las que tienen que conocer. Kida. Muy bien. A ver, es una microscopía electrónica, pero es bastante lógica, ¿no? Ya entendemos de dónde sale. A ver, ¿qué sería esto? Este espacio es el capilar. Si este es el capilar, ¿qué células estaríamos viendo? Aquí. Estamos arriba y todo ya. ¿Tú qué te reí? Buena chiste, ¿no? ¿Qué son tus chistes ahora? El endotelio, muy bien. Todo eso es el endotelio. Primera capa, ¿no? ¿Cuál era la segunda capa? La membrana basal. Muy bien, esa es la membrana basal glomerular. ¿Cuántas capas tenía? 3. 3, muy bien. ¿Cuáles eran? La rara externa, rara intermedia y la interna. Rara, muy bien, rara interna, rara externa, y entre las dos, una capa que es más oscura, ¿qué se llama? Por eso se llama densa, porque es oscura. Dense cuenta que son capas que se van a poder diferenciar en la microscopía electrónica. De ahí han venido esos nombres, ¿no? Rara interna clara, densa oscura, rara externa clara. Estructura sándwich, como cualquier
y en membrana basal. Ya, muy bien. Por encima de esta, ¿qué célula sería esta? El podocito, muy bien. ¿El podocito qué? Mandaba prolongaciones, pericelos, muy bien. ¿Cuáles van a ser los pericelos? Los pericelos se separan por medio de ranuras, muy bien. Ranuras, hendiduras de filtración. Y cada ranura va a estar cubierta por un ya. Muy bien. Ahí están las tres capas del filtro: endotelio, membrana basal y diafragma. Ahí es donde se va a filtrar la orina. ¿Esto qué espacio sería este? Ahora dice, pero ¿cuál es su nombre más generalizado? No. El espacio subpodocítico está aquí abajo. Va a tener también filtro iónico, va a tener cargas iónicas, como calixina y demás. Este es el espacio de Bowman. Claro, exacto. Entonces, cuenta cómo se forma la orina. Viene la sangre, se filtra y este filtrado, ultrafiltrado glomerular, se te va a formar la orina primaria, que después va a pasar por los tubos. ¿Ven? Esto, vamos a terminar hoy día hablando del mesange. Bueno, ¿de dónde viene este nombre del mesange? A ver, ¿qué es el mesenterio? Estamos hablando de abdomen. Ya, muy bien. Es lo que le da soporte vascular a una víscera, ¿no? Los mesos son soportes vasculares Contracción. de las vísceras, ¿ya? Antes se creía que este tejido, estas células que están entre los capilares, eran las que le daban aporte vascular al riñón. Se creía, por eso se le ha denominado mes, de meso de soporte, angio de vasos. De vasos. Muy bien. Realmente se sabe que no. El mesagio va a estar formado por dos tipos de células, interglomerulares y extraglomerulares. Las interglomerulares, ¿qué funciones cumplen? Secreción. Soporte y contracción. Soporte, secreción, muy bien. Fagocitosis vital. Y endocitosis, exacto. La de fagocitosis es brutal, porque fíjense que es un filtro, ¿no? Aquí pueden depositarse cosas, yo qué sé, pequeñas pilitas de calcio, micrometeasis y demás. Si nadie las recogiera, nuestro filtro se taparía, ¿no? Igual que se tapa el filtro de la botella. Entonces, el que se va a encargar de limpiar todo eso es el mesange. Por eso es que el mesange es el que mantiene le da estabilidad a la membrana de filtración Son glomerular. muchos para que eso aguante. ¿Qué más? ¿Los sectores para qué tenían? ¿Para qué hormonas? Para ¿Para el tensino 2? Para el endosterona. Ya, botones de crecimiento, ya no la adrenalina, ¿no? También actúa aquí. Ya, muy bien. Estas son las que están dentro del glomérulo, las intraglomerulares. Hay otras que están por fuera. Las que están por fuera tienen varios nombres, se les llaman células nasis, polis, Nazis. glomerulares. Exacto, son sus nombres alternativos. ¿Ya? Y estas son las que van a hacer lo mismo, pero fuera del glomérulo. Fuera del glomérulo. ¿Ya? Lo mismo. Recordemos que el mesange va a estar aquí adentro, de los capilares. Hay formas de lesión renal que se llaman glomerulopatías mesangiales. ¿Por qué creen que se llaman mesangiales? Porque ahí el problema va a estar en el mesange. Ahí es donde va a aumentar la sustancia. En una histología se va a mirar el mesangio mucho más desarrollado, mucho más engrosado. La nefropatía purigia, por ejemplo, juega ahí, ¿no? El alcohol juega ahí, en esa categoría. Suele depositar anticuerpos en el mesange. Eso es lo que va a producir Debemos poner, recordemos que las mesangiales extraglomerulares son parte de un aparato mucho más grande, ¿no? Un aparato que está al lado del glomérulo. Exacto, yuxtaglomerular. ¿Cuáles son esos componentes? Muy bien, ¿dónde está la mácula densa? Al final del túbulo. Está en el dibujo. ¿Quién contacta con el corpúsculo? El contorneado. Aparato distal. yuxtaglomerular. Aquí es donde va a estar la mácula densa. ¿Y el aparato? La mácula densa es un conjunto de células cilíndricas altas en contacto con el glomérulo. ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? Aparato yuxtaglomerular. En el libro decía recto distal. Un corcinal en contacto con el contorneado. Pero Bueno. recto. Recto. Recto distal, ya, bueno. Sí. En realidad, bueno, ya, va a ser una excepción, pero bueno. Lo correcto es contorneo distal. En general no
Comienza con directo y termina con torneo. ¿Qué función cumple? Cumple una función que se llama retroalimentación. Túbulo glomerular. Túbulo glomerular. Entenderemos este concepto. ¿Qué es retroalimentación? El cel desarrollo. Otra vez, ya, bien, va, muy bien. Es devolver algo, ¿no? Devolver algo. Transmitir información, muy bien. En este caso la información va a venir ¿de dónde a dónde? Del túbulo hacia el glomérulo. Por eso está uno al lado del otro. ¿Y qué información se le va a transmitir? Información respecto a la cantidad de sodio que hay en la orina. La concentración de sodio en la orina. ¿Ya? Este va a estar midiendo qué tanto sodio está viniendo por aquí. Si es que ve que hay poco sodio, va a decir, ah, no, hay poco sodio, ¿por qué? Porque estamos filtrando poco. Este riñón no está filtrando lo que debería. Por lo tanto, le manda un mensaje al glomérulo y le dice, oye, filtra más. ¿Cómo creen que puede ser que filtre más el riñón? ¿Cómo podríamos aumentar el filtrado que pasa por aquí? De la botella de agua. Si queremos que filtre más agua, ¿qué tenemos que hacer? Exacto, más agua, más agua. Si queremos que filtre más sangre, ¿qué tenemos que darle? Más sangre, más sangre. ¿Y cómo le damos más sangre? Aumentando la presión arterial. Claro, porque recuerden que la sangre es un líquido. Los líquidos se mueven a favor de gradientes de presiones. Vamos a aumentar la presión arterial. ¿Cuál era la hormona que hacía? Y todo el sistema que hacía elevar las hormonas. La presión, digo. Claro. Sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Por eso las células yuxtaglomerulares son parte del mismo aparato. Porque esos le van a avisar a la yuxtaglomerular y le van a decir, oye, liberar renina. Muy bien. La renina se libera. ¿Qué función cumple la renina? Convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. Muy bien. Tiras la angiotensina 1. La angiotensina 1 después se convierte en... ¿Cuál es de qué enzima? ¿Y la angiotensina 2? ¿A quién activa? Ya, muy bien. A la zona glomerular de la para que se libera aldosterona. Muy bien. Sobre todo aquí nos interesa la angiotensina 2, porque este ya es un vasoconstrictor. Este ya es un vasoconstrictor. Este va a venir, va a aumentar la presión en el riñón, como aumenta la presión va a pasar más sangre, por lo tanto se filtra más, aumenta la cantidad de sodio y este se releva. Así funciona el sistema de retroalimentación glomerular. Por eso es importante conocer el sistema. Y este sistema es vital, ¿no? Ya esos trabajos de la teatro del anterior semestre han echado un trabajo de hipertensión. Entonces, a ver ahí qué fármacos se utilizaban, ¿no? Este esquemita es vital para entender la farmacología de la hipertensión arterial. Primero les voy a hablar de dos que yo creo que se entenderán de dónde salen, ¿no? Hay unos que se llaman antagonistas de los receptores de la angiotensina. Los ARA2 son todos los que terminan en tanto. Estos son los ARA2. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a bloquear el receptor este. Si lo bloqueamos, baja la vasoconstricción, por lo tanto baja la presión arterial. Por eso se usa para la presión arterial. ¿Cuál es el otro? Los inhibidores de la enzima convertidora. ¿Qué es? IECAS. Los IECAS son todos los que terminan en PRIL. El enalapril fue ahí. Y el enalapril también se usa para bajar la presión arterial, ¿no? Porque lo que hace es bloquear la enzima. Si bloqueas la enzima, todo este circuito se corta. Y hay uno más que va a bloquear, y así ves, a la renina, ¿no? El alisquire. La alisquire lo que hace es bloquear a la acción de la renina. Y lo mismo, si bloqueas a la renina, bajas toda la presión. Todos estos se usan para manejar la presión arterial. No hace falta que una implicación farmacológica bastante importante. Ya, muy bien. Listo, creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Vamos a dejar ahí por hoy. La siguiente no. Así como. Pero lo vamos a dejar a la mitad. No importa. De corrido nomás hasta las 5.